Aunque lo parezca, el ser humano no siempre fue el rey absoluto de nuestro planeta. De hecho, hubo un tiempo en el que nuestros antepasados eran los eslabones más débiles del reino animal. Su vida estaba a merced de los grandes depredadores, quienes cazaban la carne humana con la misma voracidad con la que hoy nos alimentamos en las vacas y los pollos. Sin embargo, de todos los depredadores con los que tuvieron que lidiar nuestros ancestros, 5 destacan por encima del resto. Se trata de bestias imparables de las que resultaba prácticamente imposible escapar. Y si nos acompañas en esta oportunidad, tú también conocerás los nombres de estas bestias que aniquilaron a millones de nuestros antepasados. ¿Estás preparado para conocerlas? Entonces, es hora de empezar. 5 depredadores que cazaban a nuestros antepasados. Número 5. Hienas prehistóricas. Todos tenemos la imagen de las hienas en nuestra cabeza gracias a películas como El Rey León o las caricaturas animadas que le dan una risa característica a estos animales de mediano tamaño y grupos abultados. Sin embargo, hace 500,000 años, estas aparentemente inofensivas criaturas no eran tan mansas ni tranquilas. Por el contrario, eran auténticas bestias salvajes que iban devorando todo lo que encontraban a su paso. Y entre sus presas favoritas se encontraban nuestros antepasados. Al menos esto es lo que ha demostrado una investigación reciente. El equipo de científicos a cargo ha hallado un fémur antiguo de un Homo rhodesiensis, uno de los ancestros comunes de los neandertales, en una cueva de Marruecos. El fémur mostraba lesiones profundas y graves. Los huesos lucían graves rupturas provocadas por unos dientes muy particulares que luego de varios análisis resultaron ser de hienas. Los científicos ya sabían que en este lugar del mundo habitaban algunas de las primeras especies primitivas, pero ahora sabemos que no estaban solas. Nuestros antepasados convivían en una tensa lucha con ellas, una lucha que, desde luego, nuestros ancestros perdieron. Número 4. Oso de las cavernas. Tal vez no lo sepas, pero hace aproximadamente 100,000 años existió una criatura espeluznante cuyos fósiles fueron confundidos con el esqueleto de dragones por los hombres de la Edad Media. Su cuerpo era tan grueso y feroz que rápidamente se convirtió en uno de los mayores depredadores de los seres vivos, y su nombre todavía resulta difícil de pronunciar. Se llamaba Ursus spelaeus, mejor conocido como el oso de las cavernas, y fue uno de los mayores enemigos de los neandertales. Su origen se remonta al corazón de Europa y a su hogar, que se encontraba en la mayor parte de las cuevas naturales, que incluso podemos visitar en nuestros días. Lastimosamente, las condiciones climáticas, la falta de recursos y habilidades, además del peligro del exterior, hicieron que los neandertales también utilizaran estas cuevas como sus principales hogares. Esto los hizo enfrentarse a los osos de las cavernas en más de una ocasión. De hecho, gran parte de la historia de los neandertales de esta zona se puede narrar a través de las luchas que mantuvieron con estas bestias. Así se mantuvieron por muchísimo tiempo, hasta que el tiempo extinguió a los osos de las cavernas después de haber sido uno de los grandes depredadores de la vida humana. Número 3. Las bestias del mar. Hablar de grandes depredadores sin mencionar lo que ocurría en los ríos y los mares es prácticamente imposible. En este reino de agua, 2 criaturas destacaban por encima del resto cuando se trataba de cazar humanos. La primera de ellas era el Cocodrilus arthropopagus, una bestia que hace aproximadamente 1,84 millones de años se convirtió en uno de los primeros depredadores de humanos. Su propio nombre significaba comedor de humanos, y nuestro conocimiento de ella es más bien reciente, ya que en el 2007 fue descubierto uno de los primeros fósiles de esta bestia. Como podrás imaginar, lo escalofriante del hallazgo no fue el fósil en sí mismo, sino que venía acompañado por los huesos de 2 de las primeras especies humanas de la historia. Sin embargo, este no es el espécimen más aterrador de los mares. Ese puesto lo ocupa el Crocodylus thorbjarnarsori, uno de los cocodrilos más antiguos que se ha encontrado en la historia. Durante la mayor parte de su vida vivió en el lago Turkana, en la actual Kenia, hace aproximadamente 2 o 3 millones de años. Su forma de cazar era muy particular, ya que se escondía bajo el agua y esperaba a que los humanos se acercaran con sus animales de compañía para beber agua. En ese momento, esta bestia de hasta 8 metros de largo emergía con una ferocidad inaudita y masacraba todo lo que quedaba a su merced. Desde luego, no le costaba demasiado triturar a los humanos. De hecho, según los análisis, este cocodrilo devoraba a nuestros antepasados sin siquiera masticarlos.
los tragaba enteros mientras seguía avanzando por la tierra, atacando todo lo que se moviera. Número 2. Serpientes. Son venenosas, escurridizas y mortíferas. En la actualidad suponen un enorme peligro, pero en el pasado eran el equivalente a la muerte y una para nada agradable. Seguramente conoces a las serpientes de nuestros tiempos, estos seres que pocas veces se alimentan de los humanos a los que atacan y que muchas veces evitan enfrentarse al peligro. Sin embargo, hace 100 millones de años, las serpientes prehistóricas eran muy diferentes. Estas criaturas eran depredadores sofisticados que disfrutaban de la carne, sobre todo la de los primates, ya que les brindaban una poderosa fuente de alimento. Para ellas era un simple juego. Nadie podía detectarlas. Se arrastraban por el suelo sin ser detectadas y emergían con sus enormes tamaños y sus colmillos cargados de veneno. Entonces ya todo terminaba. Su presa quedaba inmóvil y lista para ser consumida. Aunque suena espeluznante, esta fue la muerte que padecieron nuestros antepasados. Los primeros seres humanos recién comenzaban a desarrollar sus instintos y tenían fuertes dificultades para detectar la presencia de las serpientes. Esto ocasionó su ruina, ya que estas poderosas criaturas no dudaban a la hora de atacar y diezmar la población humana de la época. Número 1. Tigre dientes de sable. Ha llegado el momento de hablar de una de las criaturas más temibles, salvajes y despiadadas a las que se enfrentaron nuestros antepasados. Su fuerza era semejante a la de los rinocerontes, su sed de sangre era infinita y sus armas eran tan letales que fácilmente podían aniquilar a una tribu entera si se lo proponía. Hablamos, por supuesto, del tigre dientes de sable, una criatura cuyos fósiles más antiguos datan de hace aproximadamente 300.000 años de antigüedad. Curiosamente, en los lugares donde se han hallado los fósiles, también se han encontrado restos humanos que coinciden con el mismo período de tiempo. Se trataría de los huesos de los Homo heidelbergensis, uno de los primeros ancestros de nuestra especie, quienes utilizaban los huesos como martillo y se enfrentaban a las adversidades con armas toscas y frágiles. Sin embargo, estos antiguos humanos eran excelentes cazadores. Su intelecto los hizo desarrollar herramientas que le ayudaran a librarse de los depredadores y, además, a conseguir comida sustanciosa de sus carnes. Lastimosamente, esto no fue suficiente para enfrentarse al tigre dientes de sable. Esta criatura emergía de los valles y los bosques como el auténtico rey del mundo. Sus pasos hacían desaparecer al resto de los animales, pero en el caso del ser humano, su velocidad no le permitía eludir el apetito de esta bestia salvaje. El tigre dientes de sable devoraba tribus enteras. Su peso de hasta 490 kilogramos estuvo formado en gran medida gracias a la carne humana y a lo largo del tiempo diezmó la población humana que habitaba en el centro y el centro norte de lo que conocemos actualmente como Europa. Una hazaña realmente espeluznante, aunque hubo una criatura adicional que pudo superarla. Zona Cero. El tiempo avanza, la vida cambia y el mundo se transforma, pero lo que nunca va a dejar de ser igual es la raza humana. Y es que ya desde la antigüedad, el mayor depredador del hombre ha sido el propio hombre. Así lo demuestran varios estudios realizados por varias instituciones científicas de los Estados Unidos. Se ha comprobado que los neandertales cazaban regularmente y de forma activa a otras tribus de su especie para alimentarse o fortalecer su propia prole. Curiosamente, el ser humano ofrece un alimento muy insípido y poco nutritivo. Para ejemplificarlo, un caballo contiene cerca de 200.000 calorías, mientras que un humano apenas alcanza 32.000. Las diferencias son sustanciales, sobre todo si para obtener estas pocas calorías, nuestros antepasados se vieron obligados a masacrar a miles de personas para luego devorar sus carnes. Aunque la escena resulta escalofriante y difícil de creer, las pruebas en los fósiles de los neandertales han demostrado que habían ingerido carne humana en grandes cantidades, la misma carne de otros hombres de su especie. Algunas teorías sugieren que esta dieta caníbal ocurrió debido a las grandes hambrunas que asolaron nuestro planeta en el pasado. Otros sugieren que se trataba de rituales antiguos y unos pocos sugieren que fueron actos de defensa propia. Indiferentemente de la razón, los neandertales exterminaron a su especie con una velocidad increíble y fueron uno de los mayores depredadores de su tiempo. Esto demuestra que el hombre es peligroso. No importa en cuál tiempo nos encontremos, el ser humano es una criatura que se adapta y transforma. No hay buenos ni malos, solo supervivencia. Y si nos acompañas en los próximos videos, tú también descubrirás hasta dónde es capaz de llegar nuestra especie para sobrevivir. ¿Te atreves a descubrir de lo que somos capaces? Entonces, aquí te van los videos.